Segundo bloque de Medical Televisión, se viene un temazo, no se mueva de allí y tenga listo el 11 26 09 09 09 para despejar todas las dudas. Antes tengo una recomendación que hacerles porque hay un seguro de salud que es indemnizable, el de Farmacia San Francisco, que le devuelve el dinero de una operación, un estudio médico e incluso de un trasplante en efectivo, en la mano, en esas situaciones cuando uno más lo necesita. Por eso es que yo les recomiendo que consulten, tengan o no obra social, en Farmacias San Francisco. Ahora sí está con nosotros la doctora Clara López. ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. Gracias por encantada. venir. Mire, Gracias. la última vez que vino la doctora hablamos de la enfermedad del Papa Francisco, de estas patologías de base que lo mantenían siempre muy vulnerable con su salud. Lamentablemente esta semana se conoció la pérdida del Papa Francisco y es esperable, ¿no?, que con una situación y con tantas enfermedades podía pasar este desenlace. Justamente en la vez anterior hablamos de las bronquiectasias y de cuáles son las complicaciones. Una de esas era la colonización por gérmenes comunes o por hongos o por la Mycobacteria tuberculosa. Entonces, una de esas bacterias comunes, de los gérmenes comunes bacterianos, es lo que evidentemente le causó la internación anterior con una neumonía bilateral. Su salud debe haber estado muy deteriorada para que tenga este desenlace. Exactamente. Bueno, yo escuchaba erróneamente algunos colegas de noticieros hablando de que los motivos de la muerte nada tenían que ver con la enfermedad y todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque es una cadena que provoca nuestro deterioro en forma general. El Papa falleció entonces por un accidente cerebrovascular y también por un paro cardíaco. Doctora, hoy la trajimos para hablar de tuberculosis, un tema que se estigmatiza, un tema que nadie se anima a hablar. Y yo, mire, inocentemente le pregunté esto, si se trataba de una enfermedad de la pobreza, y me dijo, nada más alejado de la realidad. Así es. Siempre, por años, se asoció la tuberculosis con la pobreza. Efectivamente, sí hay un trabajo que se ha hecho en el CONI, que es un centro de referencia nacional en Santa Fe, que habla de toda la estadística de tuberculosis. Hay un trabajo que se ha hecho con ingeniería, en base a ingeniería, donde se muestra el paralelismo entre pobreza y el aumento de la tuberculosis. Desafortunadamente, en ese trabajo se muestra la relación en Salta, el aumento de la pobreza y la tuberculosis. Pero tuberculosis no significa pobreza. No solamente los pobres tienen tuberculosis. No, la tuberculosis es solo para determinada clase socioeconómica. Hemos preparado un informe con nuestra producción. Preste atención porque los datos son verdaderamente alarmantes, señor director. La tuberculosis es una patología infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones y se transmite de una persona infectada a una sana a través del aire, al toser o estornudar. Cuando un enfermo con tuberculosis pulmonar tose o estornuda, expulsa bacilos tuberculosos a través de gotitas de saliva que, si son inhalados por una persona sana, provoca el contagio. La tuberculosis está presente en todo el mundo, aunque es totalmente prevenible, además de curable, si se detecta en forma temprana y se realiza el tratamiento adecuado. Salta es una de las provincias argentinas más afectadas por esta patología, ocupando el segundo lugar en cantidad de casos. En 2024, el Ministerio de Salud Pública registró poco más de 1.000 casos de tuberculosis, de los cuales un 32% corresponden al departamento capital y un 68% al resto de la provincia, mientras que el 14% de los nuevos diagnósticos corresponden a individuos de hasta 19 años y el resto a mayores de esa edad. A nivel mundial, la tuberculosis es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa. Cada año fallecen alrededor de 1.300.000 personas, incluyendo más de 165.000 coinfectadas con VIH. ¿Cómo identificar los síntomas y qué hacer ante la presencia de esta enfermedad? Te lo contamos hoy en este bloque de Medical Televisión.
11 26 09 0909. Estamos con una de las especialistas que más sabe de este tema. Doctora, ¿cuáles son los principales síntomas en un enfermo de tuberculosis? O sea, la triada dice tos de más de 15 o 20 días de evolución, febrículas o fiebre vespertina, es decir, el paciente siente que a la tardecita, a la noche, empieza a transpirar, hace una sudoración nocturna. La fiebre no es muy elevada, pero es característica en el horario. O sea, es una fiebre que empieza a la tardecita, noche. No transcurre durante el día. Y muchas veces la tos es productiva y tiene expectoración verdosa o puede tener hilos de sangre. Doctora, usted recién hacíamos con el doctor Salgado un bloque especial sobre vacunación. ¿Hay vacunación entonces específica y obligatoria para la tuberculosis, ¿no? Hay. Existe la vacuna BCG, que es una vacuna que se debe aplicar a todo recién nacido antes que salga de la maternidad. Por eso es importante que todas las embarazadas tengan un control prenatal, que concurran al médico, que se hagan todos los análisis, que se hagan todos los estudios, ellas como madre, y que el parto sea institucional. Bien. Que no se hagan aún en los parajes más alejados de la provincia, que no se den los partos domiciliarios, porque entonces, naciendo el bebé en una institución, sea pública o privada, es obligatorio la aplicación de la vacuna BCG. Esta vacuna previene la tuberculosis, previene las formas graves de tuberculosis en menores de 5 años, es decir, la meningitis tuberculosa, la tuberculosis diseminada, que llegan a ser mortal en pacientes de menos de 5 años. Si es prevenible y es tratable, ¿por qué nos asusta tanto y por qué estos datos avanzan tan vertiginosamente en nuestro país? Bien, ¿por qué nos asusta? Porque siempre se asocia con esto de que la tuberculosis es de los pobres. Bien, aumentó por un par de 2-3 décadas la pobreza. Eso también hace que haya aumento de necesidades básicas no satisfechas. Eso hace que la gente no acceda a los sistemas de salud, y por ahí hubo pacientes enfermos que no llegaron a tiempo a la consulta y tuvieron contacto con su grupo interno, el primer grupo, que es la familia, el hogar, y ahí quedó alguien enfermo que siguió contagiando hasta que por fin se arribó a un diagnóstico. El aumento de casos en realidad asusta y debe asustarnos más todavía, en el sentido de que debemos seguir buscando, porque por cada enfermo con tuberculosis se pueden contagiar 10 personas si el paciente no hace un tratamiento bien hecho. Si el sistema de salud no se ocupa no solo del paciente, de un diagnóstico temprano, de llegar a tiempo, no cuando el paciente tiene 3 meses de síntomas, sino cuando el paciente tiene 15, 20 días de síntomas, ya preguntarnos como profesionales si no será tuberculosis. Bien. Estamos en el segundo lugar de la República, debemos pensar en tuberculosis cuando tenemos pacientes con pérdida de peso, con tos, con alguna sintomatología que el paciente dice: llevo 3 semanas enfermo y no mejora. Bien, con antibióticos se trata, ¿no? Porque es bacterial. Es bacteriana, tiene un tratamiento con antibióticos, es totalmente gratuito, y si hacemos el primer tratamiento bien hecho y estrictamente supervisado, ¿qué quiere decir? Yo no comulgo y no comparto el tratamiento autoadministrado. ¿Por qué? Porque si usted le da a una persona una medicación para 10 días y le dice vuelve en 10 días a retirar de nuevo la medicación, ¿usted qué certeza tiene de que el paciente efectivamente haya tomado al principio 4 comprimidos juntos con el desayuno? Claro. Tiene náuseas, le puede dar diarrea, tiene malestar, y usted no se entera hasta dentro de 20 días quizás, o un mes, porque el paciente no vuelve a buscar la medicación. Claro. En cambio, si el tratamiento es estrictamente supervisado, Salta es pionera
en lo que es APS, agentes sanitarios, trabajo en terreno, que hemos tenido experiencias muy productivas cuando se trabajaba efectivamente en terreno. Después los primeros agentes sanitarios fueron envejeciendo, se fueron jubilando y de ahí hubo un recambio que no sé si se siguió con la misma política sanitaria de trabajar en terreno. Si usted al paciente lo ayuda a aceptar, a cuidarse, a tener paciencia con su tratamiento, en 6 meses y medio está curado y las secuelas pulmonares pueden ser mínimas. Bien, ¿puede volver la enfermedad? Puede volver la enfermedad. Ah, bien. La enfermedad puede volver, entre comillas. Primero porque nunca se fue, porque el tratamiento no se hizo bien. Ajá. Entonces hablamos de un fracaso de tratamiento. Puede volver después de 2 años porque cambia la situación inmunológica del paciente, porque desarrolla una enfermedad oncológica o porque tiene diabetes o porque hace una enfermedad autoinmune. O sea, su sistema inmunológico se deteriora y el bacilo puede reinfectar. Bien, ay doctora, estoy reconfundida con las preguntas de nuestros televidentes, pero ellos saben más que yo y es por eso que quiero que usted me despeje esto. La tuberculosis, dice alguien por acá, se aloja en ganglios, vejiga, huesos. Por favor, pregunta, ¿la pulmonar es la contagiosa o lo son todas? ¿Qué es esto? Bien, como dijeron en el informe, excelente informe del comienzo, la tuberculosis se contagia por vía aérea. Siempre esperamos que la tuberculosis se contagie por vía aérea. Esto significa que el paciente tose, expele sus gotitas de flush y el bacilo sale. Hay que tener determinada cantidad de horas, determinada cantidad de días para contagiarnos de tuberculosis. El resto de la localización pulmonar, que es donde es el primer sitio donde se aloja el bacilo, desde ahí la tuberculosis por diferentes circunstancias se puede diseminar, puede migrar por vía hematógena o linfática a todo el organismo, al cerebro, a la vejiga, a los huesos, a la mama. Es más grave de lo que me imaginé, doctora, Así con es. Estos datos que usted está compartiendo, ¿no? Acá hay alguien, Ángeles, quiere saber cómo llega al diagnóstico de la tuberculosis. Es lo más simple y barato que puede haber. ¿Por qué le digo? Porque solo necesita 2 frasquitos descartables de plástico que se compran en la farmacia o se piden en los centros de salud. De hecho, el programa tenía indicación de entregar a los centros de salud y los centros de salud de remitir, de acuerdo a su casuística, las muestras de los contactos o de los sospechosos de tuberculosis. Asimismo, los hospitales. Entonces, el paciente consulta en el centro de salud, se le entregan los 2 frasquitos, saca muestras de la expectoración de la tos bien profunda, no saliva, sino bien profunda, en la mañana. Un día lo lleva, lo entrega en el centro de salud, al otro día hace lo mismo. Puede hacerse vapor de agua con sal, puede incentivar la tos tratando de que sea lo más profundo posible para que no sea saliva. Bien. Eso se hace una lectura en el microscopio. Hay varios, hay centros de salud que están capacitados, los bioquímicos, y si no, se remite al Hospital del Milagro. Y en cuanto a la salud privada, ya el médico lo indica y se hace en cualquier laboratorio. En general, hay varios laboratorios que remiten a un par, que son los que están preparados para hacer esta lectura. Bueno, esto es muy importante porque nosotros llegamos a todos, digamos, sin distinción de si hay obra social o no, ¿no? Bien, y afortunadamente respecto al diagnóstico hay un avance importantísimo y la provincia tiene un avance en este sentido. El Hospital del Milagro cuenta con equipos y profesionales que están preparados para hacer un diagnóstico más rápido, un diagnóstico de resistencia, y en colaboración con la provincia de Jujuy, que años atrás recibíamos muestras de Tucumán, de Catamarca, de Jujuy para analizar en el Hospital del Milagro. En este momento Jujuy tiene su propio equipo de Ginexpert.
pero ellos también colaboran con una segunda instancia que en este momento Salta no cuenta, pero que, porque eso viene de Nación. Bien. Pero Jujuy colabora, entonces hay pacientes a los que afortunadamente se llega a un diagnóstico más rápido cuando hablamos de fracasos o de reincidencia o de recaída. Doctora, acá alguien le pregunta, nunca pude vacunar con BCG a mi hija. Hoy tiene 44 años. ¿Se puede vacunar? De poder podría, pero no conviene, o sea, no se justifica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya el contacto comunitario, teniendo Salta como segunda provincia en cuanto a la notificación de tuberculosis, tenemos una circulación así, claro, oculta, y ella probablemente con 40 años haya tenido algún contacto y pudo haberse infectado no enfermándose. Claro. Entonces, a los 40 años ya no vale la pena que se vacune. Acá alguien le pregunta, dice, cuando una persona está inmunizada con la vacuna BCG y se expone a una persona enferma de tuberculosis, ¿se podría contagiar? Se puede contagiar. De hecho, la mayoría de los pacientes con tuberculosis tienen cicatriz de BCG. Reitero, la BCG en el recién nacido, antes de que salga del nosocomio, de la clínica del hospital donde nació, previene formas graves de tuberculosis en menores de 5 años. Bien. O sea, la mayoría de los pacientes con tuberculosis, uno consigna en su ficha de notificación cicatriz de BCG, sí o no. Bien. Doctora, acá dice, hace unos años supe de un caso de tuberculosis mamaria diagnosticada de suerte, dice, porque no solo es de pulmón, dice Bani, se explora y capacita solo en la parte pulmonar. ¿Por qué no se capacita en las otras posibilidades? ¿Esto es así, doctora? Desafortunadamente debo coincidir con la señora que se capacita y actualmente se está capacitando muy poco en cuanto a lo que es la tuberculosis en general. Y siempre cuando uno habla de tuberculosis se refiere a la tuberculosis pulmonar, dejando para las tuberculosis de otras localizaciones o más específicas a otra instancia de médicos que son los especialistas. Pero uno también tiene que sospechar, por ejemplo, si hay una lesión ulcerosa que no cierra, si hay sangrados que están injustificados. En fin, hay muchas formas. En el niño, por ejemplo, un niño que viene con un crecimiento de peso y talla normal y de repente hace 6 meses una meseta, 6, 8 meses, y la madre dice come igual, no ha tenido cambios, no tuvo ninguna enfermedad, no hay. Entonces hay que prestar atención porque la tuberculosis en la infancia tiene muchos signos que no todo el mundo puede relacionar. Doctora, mire qué interesante, acá hay alguien que nos cuenta que en el trabajo se enfermó un compañero y a los contactos cercanos, dice, nos hicieron estudios. A mí me hicieron la prueba de los frascos y placas en el Hospital del Milagro y me dio negativo. Esto fue hace más de un año. Ahora tengo tos seca que no se me va hace unas semanas. No tengo otros síntomas, pero ¿cree que es conveniente planteárselo a un médico? A ver, el control de los contactos que debe hacerse, que Salta lamentablemente llegó a un punto crítico donde no más del 12%, y les repito, Nora, el 12% de los contactos de los enfermos tenían control. O sea, es un número bajísimo, bajísimo. Porque si yo les recuerdo que de un paciente enfermo se pueden contagiar 10 personas en el círculo interno, quiere decir que de un enfermo dentro de los 2 años siguientes van a aparecer 3 enfermos si no se hace el tratamiento correcto y el control de los conviventes. El control de los conviventes, el control de los contactos debe ser antes de los primeros 15 días. De hecho, el diagnóstico se debe hacer un control de los contactos primarios, es decir, los que viven en su casa, los que comparten la mayoría de las horas con el enfermo. El control de los compañeros de trabajo se debe hacer y siempre es prudente recomendar hacer un control a los 60 días
repetir el control. Si todo está bien, si todo está normal, repetir otro control a los 6 meses. Porque durante 2 años dice la norma que debemos monitorear los contactos. Lamentablemente Salta tiene 12% de control de los contactos. Bien. Si lograron hacer más, agradezcamos y felicitemos. Claro. Si subieron ese número. Es importante. Pero es esto. Entonces, usted hizo un control durante 1 año, no volvió a su médico, no tiene ningún control, no tiene síntomas, está bien. Pero si tiene síntomas, vaya, coméntele a su médico, claro. Avísele, hágase el control. Si está todo bien, continuamos. Listo, claro. Ahora, doctora, recién alguien le preguntaba que no había administrado la BCG y ya tenía 44 años y valía la pena. Si no, acá hay alguien de 21 años que pregunta si se puede vacunar o si es necesario. Si no le hemos colocado la BCG al bebé, ¿hasta qué edad cree usted que es necesario buscar de colocarla? Y nosotros siempre recomendamos que hasta los 5 años tiene que tener la 5 vacuna. años. Bien. Sí. Pueden pasar entonces unos años y no es demasiado tarde para colocarla. En este caso del de 21 años no. No. Antes hablábamos del contacto comunitario. Los chicos iban al jardín de infantes a los 5 años. Pero ahora que hay salitas de 3, que hay prejardín y todo, por ahí se plantea también esto de vacunar con BCG. Sí o sí, no se vacunó. Bueno, antes de los 3 años deberían tener la vacuna. Bien. El contagio, doctora, la protección en el momento de estar en contacto con una persona con tuberculosis, ¿es como el del COVID? Es como el del COVID. El barbijo para el paciente y para el convivente. ¿Por qué? Porque el paciente tose, expele. Los primeros 15 días sigue sacando bacilos vivos que pueden llegar a la otra persona. Por ahí dentro de 6 meses recién esa persona muestra síntomas. El bacilo tiene un crecimiento lento, por lo que no es así, matemático. Hoy se contagia y en 1 semana como otra enfermedad bacteriana hace síntomas. La tuberculosis es un bacilo de lento crecimiento y multiplicación. Entonces, esto del contacto de la convivencia con barbijo. Barbijo y con todos los elementos de higiene y de alimentación separados. Separados. El ambiente ventilado, la luz del sol mata el bacilo, por eso se ventilan los ambientes, hay que tratar. Las ventanas. Sí. Doctora, estoy repasando así rápido algunos mensajes, bueno, lo pusieron al aire. Alguien se hacía atender por la tuberculosis con usted, dice que usted le enseñó cuando trabajaba en lo público y así lo hace, está de 10. Dice que cuando tenga plata la va a ver en lo privado. Mire cuánto cariño. También tiene asma, tiene alergia. Bueno, el amor de quienes estuvieron bien. Y eso, siendo muchas pacientes gracias. Suya. Y esta es otra cosa. Estamos trabajando, estamos tratando de llevar un registro. ¿Por qué? Porque tuberculosis, el paciente hacía el tratamiento, cumplía los 6 meses, se hacían las pruebas, daba negativo, se daba por curado y es como que el paciente desaparecía. Sí. El mismo sistema de salud público, porque la medicación es pública, entonces se debe retirar en establecimientos públicos, era como que el paciente se autoexpulsaba y el sistema tampoco se preocupaba. Estamos teniendo registros de pacientes asmáticos, que no son asmáticos en realidad, son pacientes post-tuberculosis que desarrollan enfermedades de hipersensibilidad, de hiperreactividad bronquial, se comportan y se medican como asmáticos, pero cuando uno revisa las radiografías previas, las historias clínicas y todo, hace 30 años tuvieron tuberculosis. Entonces es importante el control post-tratamiento, el seguimiento, las secuelas, pacientes que han sido operados en el hospital público con una resección completa de un pulmón hace 23 años. Doctora, le agradecemos muchísimo.
su disposición siempre con nosotros, lo didáctica que es, la gente responde de una manera especial cuando usted está en el piso. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente vamos a abordar otra temática y le vamos a invitar en cualquier momento. Muchas gracias. Señor director, tengo acá un mensaje que quieren, vamos a poner la tablet en el aire. Queremos mandarle un saludo, dice, a la tía Nena, que siempre ve el programa, de parte de las productoras que están en el piso, de Erika y Agustina. Ahí está el mensaje para la tía Nena. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este programa. Les recordamos que estamos en la pantalla de Multivisión Federal el domingo a las 10 de la mañana. Estamos en todas las plataformas, pero antes de despedirnos, este programa fue auspiciado por... Gracias a Central, el hospital privado de la red IMAG, y a todas las clínicas y sanatorios en el interior de la provincia. La última recomendación es www.concienciasalta.com.ar. Esta es una página de noticias de salud, con la misma seriedad que en Medical Televisión. Un grupo de profesionales médicos y también de periodistas trabajamos para llevarle a usted el mejor contenido que es específico de este tema que es tan importante para la familia. Creo que no hay otro más importante, la salud. El resto, y lo podemos discutir. Fue un placer compartir este programa. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.